Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión de taller en materia de declaración de modificación de situación patrimonial y de intereses. Estamos muy contentos porque vienen muchas titularidades, pero antes de iniciar con esta sesión, quisiéramos en primer término escuchar unas palabras por parte del maestro Fernando Martínez García, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial. Adelante, maestro. Muy buenos días a todos, sean todos ustedes bienvenidos a la Secretaría de la Función Pública. En nombre de la doctora Irma Heréndida Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, y de la maestra Tania de la Paz Pérez Farca, subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, les damos la más cordial bienvenida a este taller en materia de declaración de modificación de situación patrimonial y de intereses 2019. La Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial agradece a todos los órganos internos de control y a las unidades de responsabilidades que representan que hayan atendido la convocatoria respectiva, y de igual forma agradece a la Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control el apoyo para su difusión, así como también la difusión de los materiales de la estrategia que emprendimos para la presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial. Hoy, la Secretaría de la Función Pública enfrenta un reto muy importante, que es el de lograr el mayor índice de cumplimiento en la presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial con un universo de más de 300,000 sujetos obligados. Esto es el 50% más respecto al año anterior, cuando se tuvo un índice de cumplimiento de 98%. Por eso es tan relevante su asistencia en este taller, porque cada uno de ustedes apoyará en la difusión y orientación a los servidores públicos de las dependencias, entidades o empresas en donde están sus órganos internos de control. Como muchos de ustedes saben, el pasado 21 de marzo de este año, en sesión extraordinaria, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta de la doctora Irma Heréndida Sandoval, aplazó la entrada en vigor de los nuevos formatos para la presentación de la declaración patrimonial hasta el 31 de diciembre de 2019, pues por la cantidad de campos que se debían requisitar, consideramos muchos de ellos excesivos y sin relevancia para verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos. Aunado al incremento de sujetos obligados a más de 2 millones de personas, era tecnológica y humanamente imposible hacerlos interoperables al próximo 30 de abril que se había fijado como primer plazo. Hoy, la Secretaría de la Función Pública refrenda su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que ya trabaja en el rediseño de los formatos de declaración patrimonial para hacerlos asequibles con las necesidades y finalidad propia de este importante instrumento. Dichos formatos, en su oportunidad, se someterán a consideración del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para su aprobación y así contar a la brevedad con formatos idóneos y útiles para todos. En virtud de lo anterior, en el próximo mes de mayo, en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, así como en todos aquellos órdenes de gobierno y órganos autónomos con los que la Secretaría de la Función Pública haya suscrito convenios de colaboración, se utilizará la versión actual del Declaranet Plus con la actualización que se hizo por el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2019, en virtud del cual se eliminaron las excepciones a la publicidad de los datos patrimoniales, ya que, como también ustedes lo saben, es política de la actual administración la máxima publicidad de los datos patrimoniales en concordancia con la nueva ética pública que impulsa el Gobierno de México. En este sentido, dentro de la orientación que se dará a los servidores públicos, debemos invitarlos a que hagan públicos sus datos patrimoniales, aclarando que los datos de terceros estarán protegidos conforme a las disposiciones aplicables. Finalmente, tengan la seguridad de que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, y en específico la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses, a cargo del licenciado Iván Ahmed Maximiliano Esquivel, estamos a sus órdenes para apoyarlos en las dudas que puedan surgir en sus tareas de difusión y asesoría. Sin mayor preámbulo, nuevamente agradezco su asistencia y damos paso al inicio del taller. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos de nueva cuenta. En principio tendríamos, bueno, la sesión se va a dividir en 3 partes. Su servidor va a dar la parte dogmática o de antecedentes normativos. La licenciada Jennifer Deyanira Hernández Fernández va a dar la parte del llenado de la declaración patrimonial y como un apartado especial para apoyo de los órganos internos de control para que puedan incrementar el índice de cumplimiento, el licenciado Javier González García nos va a dar una parte relacionada de manera directa con hacer exclusiones de servidores públicos que no tengan obligación a presentar declaraciones. También nos acompañan los compañeros de la Unidad de Política de Recursos Humanos, el ingeniero Galo Molina y la licenciada Blanca Orozco, para atendernos en lo que se refiere a dudas sobre el registro de servidores públicos del gobierno federal, del RUSP, por si hay alguna cuestión que va muy relacionada a estos sistemas, como veremos en el transcurso de la exposición. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas para poder hacer más ágil la exposición. Dicho esto, también es importante que nosotros refiramos si tenemos alguna duda o alguna sugerencia o sobre todo alguna inquietud sobre el tema de las declaraciones, lo podamos mandar a los correos o a los datos que van a estar al final de la presentación. Dicho lo anterior, pues iniciamos con esta breve exposición a efecto de brindar las mayores herramientas para que podamos desarrollar como órganos internos de control o unidades de responsabilidades nuestra labor en materia de declaraciones. Dicho esto, como sabemos, el objeto de la declaración de situación patrimonial en sus 3 órdenes, en sus 3 modalidades, es un instrumento de transparencia y rendición de cuentas, como lo señaló el maestro Fernando. Ahora bien, dentro de esa parte está dentro de un conglomerado que se constituye como un mecanismo para prevenir, controlar, detectar y sancionar posibles actos de corrupción. ¿Esto a qué nos lleva a determinar? Nos lleva a determinar que es una parte muy importante, un componente muy importante de qué es lo que tiene el servidor público cuando inicia en el transcurso de su vida laboral dentro de la dependencia, empresa productiva o entidad, y al momento en el que sale. Bien, dicho esto, tendremos que señalar qué entendemos por servidor público. Con motivo de la reforma constitucional realizada en materia de responsabilidades administrativas que data desde 2015, se realizó una modificación al artículo 108 constitucional, el cual nos refiere de manera directa el concepto de servidor público. Dentro del catálogo de personas que pueden figurar como servidor público, se encuentra lo que a nosotros nos atañe como Administración Pública Federal, que es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y también se aglutinan a las personas del Congreso de la Unión. Se incluyen miembros del Poder Judicial de la Federación, de elección popular, organismos autónomos, etcétera. Dentro de estas cuestiones, el precepto se rompe este paradigma porque señala de manera directa quién es servidor público, no atendiendo a que desarrolle ese empleo, cargo o comisión de manera directa. Bien, dicho esta parte, el mismo 108 constitucional, en la parte final de este dispositivo de la Carta Magna nos señala la obligación constitucional que tienen todos los servidores públicos de presentar declaraciones. Aquí se hace un rompimiento en el paradigma de quién estaba obligado a presentar declaraciones patrimoniales. Decimos esto porque anteriormente muchos de los servidores públicos que se han desempeñado en órganos internos de control y unidades de responsabilidades tenían muy claro quién sí y quién no atendiendo a su puesto. Ahora ya no, ahora el concepto, como hemos visto desde que entró en vigor la Ley General de Responsabilidades, es que no importando la denominación, ni el cargo ni el nivel, tienen que presentar declaraciones patrimoniales. Esto es en la parte final del artículo 108 constitucional. Esta remisión normativa nos lleva a una ley secundaria que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el cual de igual manera en su artículo 32 señala quiénes están obligados a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, el cual nos remite al concepto de servidor público de manera directa. En este sentido, también nos hace la definición de qué es un servidor público en el artículo 3, fracción 25 de la misma Ley General, nos indica que obviamente nos remite al precepto constitucional del servidor público. Bien, dentro de esta parte, si ya definimos quién es servidor público y que tenga obligación a presentar declaración, como se enunció en un principio, existen 3 tipos de declaraciones, como bien sabemos,
de conformidad con el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En un principio, la de inicio, que nos señala una temporalidad, el componente de la temporalidad es de 60 días naturales en la de inicio, después de la toma de posesión del encargo, o 60 días naturales a la conclusión del mismo. Esta parte es de inicio y conclusión, como bien sabemos, y existen dos condiciones en la de inicio, que es cuando el servidor público ingresa al servicio público por primera vez, y la segunda hipótesis es que haya transcurrido ese término de 60 días naturales. Y la de modificación, que la ley general únicamente nos señala que va a ser durante el mes de mayo de cada año. Bien, dicho esto, obviamente, como nosotros sabemos, la Secretaría de la Función Pública era la instancia rectora y coordinadora, emitía criterios, acuerdos, tenía esa facultad para poder dar mayor claridad respecto de una hipótesis que pudiera relacionarse con la aplicación de cuestiones anticorrupción o de presentación de declaraciones patrimoniales. Con la reforma que habíamos comentado anteriormente, se crea un organismo, mejor dicho, se crea un comité en el cual intervienen, el cual se encuentra conformado por 7 miembros, como sabemos, que es el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual la Secretaría de la Función Pública funge como miembro. Está integrado también por miembros, dentro de esos miembros es un integrante del Tribunal de Justicia Administrativa, otro miembro de la Fiscalía Nacional Anticorrupción, otro miembro del Consejo de la Judicatura Federal, la Auditoría Superior de la Federación, entre otras. Dentro de esta parte, este comité coordinador, la idea por la cual se creó es para hacer una instancia de coordinación y eficacia de un sistema que iba a regir a nivel nacional y a su vez a nivel estatal. En este caso, en nuestra exposición, nos vamos a restringir a la parte nacional y dentro de estas facultades que yo les comentaba, se le otorga la facultad como una instancia de integrar toda esa información a través de una plataforma digital nacional. Esa plataforma digital nacional va a interconectarse con todos los sistemas de evolución patrimonial de los 3 órdenes de gobierno, independientemente de la naturaleza jurídica de cada uno de ellos. Y aquí viene la parte que a nosotros nos genera un poco de área de oportunidad, puesto que nosotros antes emitíamos las reglas. De hecho, el Declaranet, como bien saben, sigue funcionando por criterios que en su momento dictó la Secretaría. Sin embargo, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, de acuerdo a lo señalado en el artículo 29, es la que va a emitir los formatos para la presentación de la declaración patrimonial, como se publicó en noviembre del año pasado. Bien, dentro de esta parte, dentro de esa cuestión de la emisión del formato, se encuentra la facultad del comité de emitir las normas y los formatos para la presentación de la declaración patrimonial. Lo que resultó en un primer término fue la publicación de estos formatos. Sin embargo, a la fecha, como bien señaló el maestro, todavía no se ha logrado poner en funcionamiento, atendiendo a la primera sesión extraordinaria que vamos a ver más adelante, y con base en esa información, cuando se publicó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 3º transitorio estableció que hasta en tanto no se encontraran operables y publicados, que son 2 condiciones, operable y publicado y operable, perdón, el formato para la presentación de esas declaraciones, se utilizarían los formatos que se ejecutaran en el ámbito federal, lo que le da vida a nuestro Declaranet en este momento. Bien, dentro de esta parte conviene recordar que atendiendo a la vorágine que se nos venía con la publicación de la Ley General, de que no existía, a nosotros al no contar con un criterio claro por parte del comité coordinador de quién sí declaraba o si tenían que ser todos al mismo tiempo o si tenían que ser en un momento dado a presentar declaraciones, no presentar, todas las personas se nos iba a exponenciar más o menos a nivel federal, calculamos más de 2 millones de servidores públicos. Con base en esa información, el comité coordinador emitió un acuerdo el 14 de julio de 2017, el cual enuncia, como ya sabemos, las 3 hipótesis hasta en tanto entraran en vigor los nuevos formatos. En este caso, el primero nos señalaba que atendiendo a este cambio de paradigma del servidor público, nos iba a decir que los servidores públicos que ingresaran por primera vez, independientemente del nivel, después del 19 de julio de 2017, iban a presentar declaraciones. A ellas, como es una etapa de transición
entre la ley federal y la ley general, obviamente necesitábamos un instrumento que nos pudiera auxiliar para poder definir esas características. Y en segundo, los que reingresaran después de 60 días independientemente del nivel. El segundo punto era de los servidores públicos que ya se encontraban obligados y estaban haciendo declaraciones, lo seguirían haciendo de manera habitual en la forma y términos que se venía ejecutando, esto es, las personas que estaban declarando pues iban a seguir en la misma tesitura. Y en tercer punto, que era la cuestión que a nosotros nos generaba pues mucha inquietud, ¿no? Por la cuestión de los que no se encontraban obligados y estaban laborando antes del 19 de julio de 2017, tendrían que esperar hasta en tanto se publicara y se pusiera en funcionamiento el nuevo formato, los nuevos formatos de declaraciones. Bien, dentro de esta cuestión tendremos que, dentro de esta parte, el comité coordinador ha estado pues, tratando de regular a través de acuerdos la parte de la presentación de la declaración patrimonial y de la aplicación. Como vimos en principio, emitió el acuerdo del 14 de julio. En segundo lugar, dadas las expectativas, la necesidad de ya contar con un formato, el 16 de noviembre se publicó el acuerdo por el que se expiden las normas y el formato instructivo para su llenado. No sé si tuvieron la oportunidad de revisarlo, es un formato extenso, es un formato que tal vez no nos dé mucha información y por eso precisamente al interior de la Secretaría, como bien dijo el maestro, se alzó la voz y se unieron las voces para efecto de decir, bueno, el que significa que se tenga demasiada información no nos quiere decir que sea de calidad o que nos permita conocer una evolución verdadera del servidor público o identificar con certeza un conflicto de interés. Dada esta cuestión, en la primera sesión extraordinaria que se llevó a cabo el 21 de marzo, como también señaló el maestro Fernando, es que se modificó el segundo transitorio, por lo cual se tendrían que, atendiendo a 3 criterios o a 3 situaciones, tendría que hacerse un replanteamiento de ese formato, en el cual tendría que se dé la integración y la segmentación, porque recordemos que está dividido en 3 grupos, que tal vez no nos da mucha claridad para ver quién sí y quién no tendría que presentar declaraciones. Y respecto también a un punto muy importante es la obligación que se le cargaba a las áreas de recursos humanos de hacer las declaraciones casi literalmente para que el servidor público de base diera clic. Esa era una información pues delicada y la parte que se tenía que ser adecuada a la normatividad aplicable con base en esta atribución que se le estaba otorgando a las áreas de recursos humanos, se estaba señalando que obviamente esa facultad no viene señalada en ningún ordenamiento jurídico. Y la tercera es, se garantice precisamente la interoperabilidad con la plataforma digital nacional. Esto es, no solo es crear un formato, sino ese formato debe de revestir ciertas características para que a su vez pueda interconectarse con otros sistemas. Como también vamos a ver más en la siguiente lámina, que no solo es modificar un formato, se modifica toda una estructura que nosotros ya tenemos previamente en la Secretaría, que es la interconexión con el RUSP y con el sistema de omisos y extemporáneos. Con base en esta información, ya lo platicará a mayor detalle el licenciado Javier, tenemos para nuestra Secretaría los 3 sistemas por los cuales nos sirven para hacer detecciones en omisión o presentación extemporánea de la declaración patrimonial. Como bien sabemos, hay un tercer sistema en una interacción que es el registro de servidores públicos que nos registra altas, bajas, cambios de puesto de servidor público, que es el sistema RUSP. Al momento de relacionarse con el sistema de Claranet, nos da un tercer sistema que es el sistema de omisos y extemporáneos en la presentación de la declaración patrimonial. Este es el sistema, por eso también es nuestra insistencia de que solamente que necesitamos un formato que reúna las verdaderas características de detección y disuasión de conductas de corrupción o de conflicto de interés y evolución patrimonial. No solo es crear un formulario que tenga que llenar el servidor público, que le lleve bastante tiempo y al final de cuentas no se logre el objetivo por el cual fue creado. Dicho esto, también ya con base en esta información ya se va a lograr esa interconexión de sistemas, para lo cual voy a decir, bueno, ¿cuál es la forma en la que nosotros podemos intervenir para la parte de la declaración patrimonial? Bueno, nosotros vamos a proceder también a dar esta breve orientación de cómo llenar el Declaranet,
¿Cuáles son los campos? Tal vez muchos ya lo conocemos porque hicimos nuestra declaración inicial, lo hicimos modificación, pero conviene hacer un repaso para ver las circunstancias, características, y si llega a haber alguna duda, en esta parte insistimos, la anotamos y al final la replicamos para que todos estemos en la misma sintonía y nos retroalimentemos. Dicho esto, cedo el micrófono a la licenciada Jennifer Deyanira Hernández Fernández. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Yo les voy a empezar a hablar acerca del llenado de nuestra declaración patrimonial. Así empezaremos a hablarles sobre los mecanismos que vamos a utilizar para su presentación. El artículo 34 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos establece que vamos a presentar nuestra declaración patrimonial a través de medios electrónicos. Para eso fue creado el sistema Declaranet. A este sistema nosotros podemos ingresar a través de cualquiera de nuestros navegadores, aunque yo les recomiendo que ingresemos a través de Internet Explorer, ya que en los otros navegadores hay muchos apartados de nuestra declaración que se nos bloquean. Entonces, es más factible utilizar Internet Explorer. Así, para ingresar a nuestro sistema de Declaranet, necesitamos de un usuario y de una contraseña. El usuario siempre será nuestro RFC y la contraseña es la que nosotros generamos al momento de registrarnos en Declaranet. En dado caso de que un servidor público sea la primera vez que va a presentar una declaración patrimonial, puede registrarse. Únicamente tiene que darle clic en este apartado, aquí, y tendrá que seguir 3 pasos muy sencillos. El primero es aceptar los términos y condiciones. El segundo va a ingresar su RFC y su CURP para que el sistema valide que los datos sean correctos. Posteriormente, tendrá que ingresar nombre, RFC, CURP, correo electrónico, número telefónico. Este dato no es obligatorio. Puede o no ponerlo el servidor público y no hay ningún problema, el sistema te va a dejar registrarte. Y también nos va a pedir la contraseña, que es con la que nosotros vamos a ingresar de aquí en adelante a nuestro sistema Declaranet. Así, una vez en cuanto nosotros ingresamos a nuestra sesión de Declaranet, nos van a aparecer 2 apartados, el de declaraciones pendientes y el de declaraciones presentadas. En declaraciones pendientes siempre nos va a aparecer la opción a presentar. Aquí es una herramienta del sistema para nosotros poder seleccionar el tipo de declaración que vamos a presentar. Así, al darle clic en presentar, nos va a aparecer esta pantalla. Aquí vamos a poder seleccionar el tipo de declaración que vamos a presentar o si vamos a presentar un aviso por cambio de dependencia. También podemos seleccionar el año. En este caso, vamos a seleccionar modificación y el año 2019. Y al darle clic en presentar, nos va a desplegar los apartados que vamos a llenar de nuestra declaración. Siempre los rubros nos van a aparecer del lado izquierdo y nos van a aparecer en forma de semáforo. Los de color verde son aquellos datos que ya están llenados, que no les falta ningún dato por requisitar. Los que están en color rojo es porque les hace falta algún dato por llenar. Y los que están en amarillo es porque son aquellos datos que posteriormente en otras declaraciones patrimoniales que vayamos a presentar, podemos seguir ingresando más automóviles, más experiencia laboral. Ese es el motivo de que aparezca en color amarillo, pero no quiere decir que les haga falta algún dato por llenar. También los apartados que nos aparezcan con el asterisco son datos que son obligatorios. De esta manera, el servidor público empezará a llenar los datos generales como su nombre, su RFC, su CURP, correo electrónico, estado civil y su dirección. En cuanto el servidor público termine de requisitar sus datos generales, le aparecerá del lado superior derecho de su pantalla un botón que dice guardar declaración. Es muy importante que el servidor público le dé clic de manera constante en guardar declaración,
ya que hay muchos servidores públicos que únicamente le dan clic en aceptar o en la flechita roja y nunca le dan clic en guardar declaración. Y recordemos que nuestro sistema de Claranet se cierra 15 minutos de inactividad, se cierra nuestro sistema. Entonces es muy importante que le demos clic en guardar declaración. También siempre nos van a aparecer estos dos símbolos. El de la casita, ahí vamos a poder nosotros cambiar nuestra contraseña, y el circulito es para nosotros salirnos de nuestra sesión de Declaranet. Posteriormente empezará a requisitar sus datos curriculares como escolaridad y experiencia laboral. En experiencia laboral, el sistema nos pide que ingresemos un mínimo de 3 empleos, pero eso no es necesario, nosotros podemos ingresar menos empleos o más. El sistema nos permite requisitarlo de esta manera. Posteriormente nos preguntará el sistema si deseamos que nuestros datos patrimoniales sean públicos o no. Aquí en este apartado recordemos que antes nos marcaban excepciones. A partir del mes de febrero ya se quitaron esas excepciones y ahora únicamente podemos seleccionar sí o no. Se sugiere que este año tengamos nuestra declaración pública. Es una sugerencia nada más, no es obligatorio, ya que no está en ninguna ley ni en ninguna disposición que tengamos que hacer nuestros datos públicos. Posteriormente, ingresaremos nuestros datos de cónyuge y o dependientes económicos. Aquí el sistema nos va a pedir su nombre, el CURP de nuestro dependiente económico, y también nos va a pedir si ese dependiente económico habita en nuestro domicilio o no. En dado caso de que no habite en nuestro domicilio, en cuanto le demos clic que no, nos va a habilitar otra pestañita en la que vamos a poner el domicilio de nuestro dependiente económico. Después ya empezaremos con los datos del encargo, comenzando a manifestar nuestra dependencia, el nombre de nuestro cargo, empleo o comisión y si estamos contratados por honorarios o no. En dado caso de que no estemos contratados por honorarios, se nos va a habilitar aquí una pestañita que dice nivel de encargo. Ese número lo podemos encontrar nosotros en nuestro talón de pago. En dado caso de que no encontremos en nuestro talón ese número de nivel de encargo, podemos acudir al área de recursos humanos para que nos dé este dato y poder llenar bien nuestra declaración patrimonial. También nos va a pedir el área de adscripción y la fecha de la toma de posesión de encargo. Esta fecha de toma de posesión de encargo nos la va a pedir en caso de que sea una declaración de modificación o una inicial. Si estamos haciendo una declaración de conclusión, nos va a pedir la fecha de conclusión del encargo. También nos va a pedir nuestras funciones principales. En dado caso de que no encontremos aquí nuestra función principal, podemos seleccionar la opción de otro y se nos va a habilitar un apartado en el cual podemos ingresarlo de manera manual. También nos pedirá el domicilio del encargo y nuestros ingresos. Nos va a pedir ingresos anuales en caso de que sea una declaración de modificación. Este año tenemos que manifestar nuestros ingresos obtenidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. En caso de que sea una declaración inicial, el sistema nos va a pedir que manifestemos los ingresos mensuales y en caso de que sea una declaración de conclusión, nos va a pedir que manifestemos nuestros ingresos obtenidos en el año de conclusión. Es decir, si yo concluyo mi encargo el 15 de marzo, tengo que manifestar mis ingresos obtenidos del 1 de enero al 15 de marzo del 2019, que es la fecha en que estoy concluyendo mi encargo. También nos permite manifestar otros ingresos que hayamos obtenido en el año, por actividad industrial, por servicios profesionales o si rentamos alguna casa, también aquí lo podemos manifestar. También nos pedirá los ingresos que tiene nuestro cónyuge o dependientes económicos. Hay que recordar que si están casados por bienes mancomunados, tienen que manifestar los ingresos de su cónyuge,
así como todos sus bienes que hayan obtenido en pareja. Y posteriormente nos va a preguntar si nos desempeñamos como servidor público en el año inmediato anterior. En dado caso de que sí hayamos estado como servidores públicos en el año inmediato anterior, nos va a pedir el periodo. En una declaración de modificación únicamente nos pedirá el periodo. Si es una declaración inicial o de conclusión, también nos va a pedir los ingresos que obtuvimos en el año inmediato anterior. Posteriormente, en los bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles, inversiones y adeudos, siempre nos va a aparecer esta primer pantalla, en la cual si no tenemos ninguno de estos bienes, podemos seleccionar la opción de ninguno. Y si vamos a agregar algún bien inmueble o automóvil, le damos clic aquí en agregar. Recordemos que en una declaración de modificación, la mayoría de nuestros datos ya vienen precargados. Entonces, en esta primer pantalla, aquí en este cuadrito, les van a aparecer todos sus bienes que han manifestado en sus declaraciones anteriores, los cuales únicamente vamos a tener que validar. Aquí nos aparece un cuadrito que dice validar. Le damos clic en ese apartado y le damos clic en sin cambio de tipo de operación si no tuvimos ningún cambio en el bien. Y de esa manera vamos a poder validar todos nuestros datos. Así, en bienes inmuebles, nosotros vamos a poder manifestar casas, departamentos, terrenos, todos los bienes inmuebles que nosotros tengamos. En tipo de operación, si es la primera vez que vamos a manifestar este bien inmueble, le vamos a dar clic en incorporación. O si ese terreno se encuentra en obra, que apenas lo están construyendo, vamos a ponerle en tipo de operación obra. O si ya lo vendimos, si estamos haciendo nuestra declaración de modificación y el año pasado vendimos ese departamento, le damos clic en venta. Es muy importante en este apartado que tengan a la mano sus registros de propiedad, su escritura, sus escrituras. Es muy importante que ustedes las tengan a la mano para poder llenar los datos como superficie del terreno o superficie de construcción, que son datos que generalmente no nos sabemos de memoria. Entonces, es importante que ustedes tengan a la mano sus escrituras para poder llenar bien su declaración. En el apartado de vehículos, es importante que ustedes tengan a la mano su factura, porque hay datos que nos piden como el número de serie, que de igual manera no nos lo sabemos de memoria. Entonces, este dato nos lo pide la declaración. De igual manera, si es la primera vez que vamos a manifestar un automóvil, le damos clic en incorporación, o en caso de que el año pasado hayamos tenido algún accidente con nuestro automóvil y este haya quedado inservible, aquí lo podemos manifestar como tipo de operación siniestro. O si lo vendimos, de la misma manera lo podemos manifestar como venta. Posteriormente, seguimos con el apartado de bienes muebles. En este apartado, ustedes podrán manifestar las joyas, obras de arte que ustedes tengan, parte de su patrimonio. Y también nos maneja una opción de menaje de casa. Este apartado se sugiere que ustedes lo coloquen para que no tengan que manifestar un bien por separado, como la licuadora, la estufa, el refrigerador, para que no tengan su superlistado de bienes muebles. Ustedes pueden poner menaje de casa y englobarlos todos. Posteriormente, en inversiones, de la misma manera, si es la primera vez que vamos a manifestar esta inversión, le damos clic en incorporación. En nuestra declaración de modificación, si llegara a haber un cambio en el saldo, aquí le damos clic en saldo y manifestamos nuestro saldo que ya tenemos en esa fecha. En este apartado podemos manifestar datos como tarjetas de débito, cuentas de cheques, cuentas de ahorro. En este apartado los podemos manifestar. Aquí nos va a pedir el saldo al 31 de diciembre del año inmediato anterior,
en caso de que sea una declaración de modificación. En caso de que sea una declaración inicial, nos va a pedir el saldo que tenemos a la fecha de inicio del encargo. Y en caso de que estemos presentando una declaración de conclusión, nos va a pedir el saldo que tenemos a la fecha que estamos concluyendo nuestro encargo. De la misma manera operará en todas las deudas que nosotros tengamos. Aquí lo vamos a manifestar. Vamos a manifestar si tenemos algún crédito hipotecario, tarjetas de crédito, tarjetas departamentales. Si nosotros sacamos un automóvil a crédito, también en este apartado lo vamos a manifestar. Y de la misma manera que en inversiones nos va a pedir que manifestemos el saldo al 31 de diciembre del año inmediato anterior, es decir, del 2018. Y en caso de una declaración inicial nos va a pedir el saldo que tenemos a la fecha de inicio del encargo y en caso de una conclusión nos va a pedir el saldo que tenemos a la fecha en que estamos concluyendo nuestro encargo. Posteriormente pasaremos al apartado de declaración de posible conflicto de interés. Recordemos que nuestro sistema de Claranet nos maneja dos apartados, es un formato dual. El primero es de los datos patrimoniales y el segundo es de nuestro posible conflicto de interés. Aquí vamos a manifestar si tenemos algún puesto, cargo o comisión en alguna asociación, sociedad o consultoría, o bien si tenemos alguna participación económica en esta asociación. De la misma manera que en el apartado de patrimonial, de datos patrimoniales, nos va a preguntar si deseamos que estos datos sean públicos o no. Igualmente se sugiere que este año los hagamos públicos. Por último, nos pide que si tenemos alguna observación respecto de toda nuestra declaración, en este apartado lo podemos manifestar. Y en dado caso que hayamos hecho algunas aclaraciones en toda nuestra declaración, en el apartado de aclaraciones nos va a aparecer todo el listado de todas las aclaraciones que nosotros hicimos durante toda nuestra declaración. Aquí nos van a aparecer. Ahora sí, en cuanto nuestra declaración patrimonial esté toda con su semaforito verde y amarillo, ya podemos firmar nuestra declaración. Primeramente, aquí del lado superior derecho les aparece una pestaña que dice vista preliminar. Es muy importante que el servidor público al terminar su declaración patrimonial le dé clic en vista preliminar para que revise que sus datos estén correctos. Y ahora sí, una vez que ya nosotros tengamos la seguridad de que nuestra declaración está bien, podemos proceder al su firmado. Para lo cual hay dos maneras de firmado. La primera es mediante la firma electrónica y la segunda es mediante el RFC y la contraseña con la que nosotros ingresamos al sistema. Ambos medios de identificación tienen la misma validez. Únicamente la diferencia es que si nosotros firmamos nuestra declaración con el RFC y la contraseña, tenemos 15 días para presentar nuestro acuse al órgano interno de control de nuestra institución. Una vez que nuestra declaración ya fue firmada, la podemos imprimir tanto la declaración como nuestro acuse. Y esta declaración que nosotros ya presentamos nos va a aparecer en nuestro apartado de declaraciones presentadas. En este apartado podemos nosotros imprimir cualquier declaración que hayamos presentado, tanto la declaración como el acuse. En dado caso de que ya hayan impreso su declaración y se den cuenta de que tuvieron algún error en su declaración, aún están a tiempo de solucionarlo. Solamente tendrán que presentar una nota aclaratoria. Dándole clic aquí en presentar nota, se les va a desplegar todos los apartados de la declaración que vimos anteriormente. Ustedes van a seleccionar el apartado en el que se equivocaron y van a manifestar su aclaración. Esa nota aclaratoria de igual manera se firma con el RFC y contraseña o con su firma electrónica. Y de la misma manera se les genera un acuse. ¿Se pueden presentar más de una nota aclaratoria en una declaración? Sí,
sí podemos presentarla. Únicamente le damos clic derecho en nota aclaratoria y de la misma manera nos va a hacer otra pestañita que dice presentar nota. Ahí le damos clic en presentar nota y otra vez se nos va a desplegar todo el menú para poder presentar más de una nota aclaratoria en nuestra declaración patrimonial. Ahora sí, llegamos al apartado de preguntas frecuentes. La primera pregunta que nosotros siempre tenemos es: perdí mi contraseña, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues el sistema te maneja varias opciones para poder recuperar tu contraseña, pero en dado caso de que el servidor público haya manifestado en su declaración su correo electrónico mal o ya esté presentando una declaración de conclusión y únicamente manifestó su correo institucional y este ya se encuentre inservible, puede acudir con nosotros directamente a nuestro módulo o bien puede mandarnos un correo electrónico a la liga foliosmodificación@funcionpublica.gov.mx. En ese correo el servidor público tendrá que anexarnos 2 identificaciones oficiales, poner su RFC completo con homoclave y su nombre para que nosotros podamos generarle una nueva contraseña. En dado caso de que el servidor público acuda con ustedes como órgano interno de control, ustedes pueden mandarnos a nosotros un correo electrónico con un listado de los servidores públicos que están solicitando su contraseña y su RFC. Esto nos ha funcionado mucho, sobre todo en mayo, que la mayoría de los servidores públicos acude con ustedes y ustedes pueden mandarnos este correo a nosotros con todo el listado de los servidores públicos y los RFCs. Y a nosotros les damos contestación en ese mismo correo, anexándole la contraseña de cada servidor público. Ese correo, ustedes no es necesario que nos ingresen las 2 identificaciones oficiales. Con que nos manden ese listado es suficiente, porque ustedes ya validaron que es el servidor público quien está solicitando su contraseña. De esta manera, el correo electrónico para que ustedes nos puedan hacer esa solicitud puede ser al correo del licenciado Iván, que es imaximiliano@funcionpublica.gov.mx, o a mi correo, que es jdhernandez@funcionpublica.gov.mx. Otra de las preguntas más usuales es cómo habilitar una nueva declaración. Hay servidores públicos que se equivocan a la hora de estar seleccionando su tipo de declaración a presentar. Por ejemplo, seleccionaron una declaración inicial, pero tenían que seleccionar una declaración de modificación. Bueno, pues aún podemos eliminar esta declaración siguiendo los siguientes pasos. Esta declaración que seleccionamos de manera errónea nos va a aparecer con el botón de continuar. Únicamente le tenemos que dar clic en modificación, inicial, conclusión, aviso por cambio de dependencia, no sé cuál hayan seleccionado de manera errónea. Únicamente tienen que darle clic en la palabra y les va a habilitar una opción que dice borrar declaración en proceso. Le damos clic y tenemos que confirmar que vamos a borrar esa declaración. De esta manera ya nos va a habilitar la opción a presentar y vamos a poder nosotros seleccionar la declaración correcta. Otra de las preguntas es cómo presentar una nota aclaratoria. Esto ya lo vimos que en el apartado de declaraciones presentadas podemos nosotros presentar notas aclaratorias. Únicamente seleccionando presentar nota, se nos despliega todos nuestros apartados de la declaración, lo seleccionamos, manifestamos nuestra aclaración de manera manual y la firmamos con firma electrónica o con RFC y contraseña. Otra de las preguntas más usuales es ¿por qué tengo declaraciones pendientes en mi sistema? Si yo siempre he presentado todas mis declaraciones en tiempo y forma. Bueno, pues esto se debe a la carga de altas y bajas
que nos genera el operador RUSP. Por eso aparecen esas declaraciones ahí como pendientes. Lo que puede hacer el servidor público es acudir con su área de recursos humanos para que ellos les confirmen que efectivamente no estaban obligados a presentar esa declaración y de esta manera lo puedan validar con su órgano interno de control para que los pueda excluir del OMEX. Para que se puedan excluir, tienen que tomar en cuenta dos factores: que no se haya mandado una vista o que no se trate de un aviso por cambio de dependencia. Por último, les comentaré sobre la estrategia de difusión. Esta estrategia de difusión, precisamente el día de ayer ya les mandamos un oficio circular en el cual indica que la estrategia de difusión ya se encuentra en la página de la Secretaría de la Función Pública, en el apartado de acciones y programas. Ahí se encuentran todos los wallpapers, los banners y las postales que podrán utilizar a partir del día de ayer para ustedes hacerles de conocimiento a los servidores públicos que manifiesten su declaración patrimonial. Los carteles y dípticos, esos nosotros los estaremos entregando de la misma manera que el año pasado. Les vamos a mandar un correo electrónico diciéndoles qué día pueden pasar a recoger sus carteles. Entonces, ahorita estaremos en espera de ese correo electrónico para que ustedes puedan acudir con nosotros por su material de apoyo. Bueno, de mi parte eso sería todo. Ahorita los voy a dejar con el licenciado Javier González, que nos platicará un poco sobre el OMEX. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta plática, a este taller relacionado con la Declaración de Situación Patrimonial de Modificación 2019. Les voy a platicar, o yo les voy a hablar sobre el sistema de omisos y extemporáneos, que es en realidad un sistema muy importante y tiene que ver mucho con la Declaración de Situación Patrimonial. Quiero iniciar comentándoles algunas cifras. Lo que tienen ustedes en pantalla es prácticamente los porcentajes de cumplimiento que hemos tenido año con año, y ustedes para que más o menos se den cuenta cómo ha estado ese porcentaje de cumplimiento a la fecha, en 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18. Ahí ustedes pueden ver el porcentaje de cumplimiento de la declaración de modificación. Vean que tenemos un reto muy importante. En los años pasados han sido aproximadamente 200,000, o sea, oscila entre esas cifras, 205,000, 190,000. El año pasado fueron 212,000 servidores públicos con obligación a presentar una declaración de situación patrimonial, de los cuales tuvimos un porcentaje de cumplimiento de 208,474. En realidad es una cifra muy importante y un porcentaje de cumplimiento del 98.04%. Es una meta importante. Quiero comentarles que esa cantidad que falta se traduce para ustedes en vistas. Parece muy poco, en realidad un porcentaje muy poco, pero son las vistas que al final del día les terminamos enviando a ustedes, y es porque los servidores públicos o no presentaron la declaración o no identificaron que estaba obligado a presentar la declaración, o definitivamente el servidor público sí presentó su declaración, pero nosotros como órgano interno de control tenemos también una tarea muy importante, que es llevar a cabo el procedimiento de exclusión. Entonces la idea es explicarles cómo van a llevar a cabo ustedes ese procedimiento de exclusión y podamos llegar, incluso poder rebasar esta meta que tenemos. Es un número importante, y más con lo que nos comentó en un principio el licenciado. El número de obligados para este año pues se eleva en un 50%, vamos a tener 300,000 servidores públicos aproximadamente obligados a presentar una declaración. El reto es importante para ustedes, pero también para nosotros. Por esa razón les pido nos apoyen precisamente en hacer este procedimiento de exclusión. Es muy importante, y los más beneficiados pues van a ser ustedes, porque en la medida en la que ustedes lleven a cabo esta tarea,
no les estaremos enviando vistas y ustedes iniciando procedimientos de manera innecesaria. Bien, el licenciado Iván en un principio les comentó cómo funcionaba el sistema de Claranet, RUSP y OMEX en términos generales. Quiero explicarles cómo funciona de manera detallada para quienes no ubican el proceso. No es nada más la presentación de la declaración patrimonial. Son 3 sistemas que están interconectados. El primero de ellos, y es quien nos provee de toda la información, es el RUSP, el Registro Único de Servidores Públicos del Gobierno Federal. Este sistema lo integran todas las áreas de recursos humanos de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Ellos son quienes nos mandan la información. Con los movimientos de alta y baja es lo que determina la obligatoriedad de presentar una declaración de situación patrimonial de manera técnica, jurídicamente no. Una vez que reportan la información, esta información se transmite al sistema de omisos y extemporáneos y es lo que ustedes pueden ver cuando ingresan a su sesión. En 2016 hubo una interconexión entre estos 2 sistemas, OMEX y Declaranet, porque había muchos servidores públicos que decían que no sabían si tenían una declaración pendiente por presentar. Entonces, lo que se hizo fue vincular estos 2 sistemas para que los servidores públicos pudieran ver cuando entraran a su sesión cuáles eran las declaraciones que tenían ahí pendientes. Entonces, recordemos que la información que nos envía RUSP tiene que coincidir necesariamente con la información que reporta el servidor público en su declaración. OMEX es un sistema que realiza un cruce automático de información. Los datos que se utilizan para hacer este cruce de información, pues es el RFC, el nombre de la institución, y hay un dato muy importante que es la fecha de inicio o conclusión del encargo, que por lo regular es donde tenemos el mayor número de problemas. Les comento por qué. Cuando el área de recursos humanos da de alta o de baja a algún servidor público, lo reporta con una fecha, y cuando el servidor público presenta su declaración en el sistema de Claranet, no coinciden las fechas, sobre todo cuando son meses distintos. A veces el servidor público, cuando presenta la declaración, dice, me acuerdo como que terminé en tal fecha, pero no tenemos el dato exacto. Entonces, con la finalidad de cumplir, bueno, yo pongo un dato, pero no se dan cuenta que eso puede afectar incluso a los servidores públicos para que se los comenten y ellos pongan la fecha de manera correcta en su declaración. Es más, si se puede, que se valide con la información del área de recursos humanos, para que a su vez el sistema OMEX pueda identificar sin ningún problema el cumplimiento. Bien, ¿qué es lo que les recomiendo de manera anticipada? Realizar 2 gestiones. Ustedes en principio deben de identificar si el servidor público actualiza las hipótesis para la presentación de una declaración de situación patrimonial o no. Revisar la calidad de la información que se reporta a través de RUSP y la reportada por el servidor público en la declaración de situación patrimonial. Esos son los 2 puntos principales que les recomendamos que ustedes realicen. Esto les va a evitar de manera preventiva que les lleguen vistas de manera innecesaria. Ahora, ¿cómo saber si un servidor público está obligado a presentar una declaración patrimonial? Me voy a centrar ahorita en la parte de lo que es mayo nada más. Nos interesa obtener un buen porcentaje de cumplimiento y vamos a ver ahí los criterios que tenemos al día de hoy. Una vez que identifiquen ustedes estas 2 opciones, estas 2 opciones preventivas, a través del sistema OMEX, ustedes que pues bueno, ya lo manejan, tienen que llevar a cabo el periodo de verificación y dentro de este periodo de verificación es donde pueden hacer las exclusiones correspondientes. Ahora, les comentaba, ¿cómo sé que un servidor público está obligado a presentar una declaración? Normalmente nos basamos en la información que reporta el área de recursos humanos, es decir, las altas y las bajas, pero me imagino que les ha tocado servidores públicos que tienen movimientos dentro de la misma institución, que a lo mejor los promueven y se dan cuenta que el sistema les pide que presenten una declaración de conclusión y una declaración de inicio. Técnicamente, pues lo tenemos así en el sistema porque el área de recursos humanos lo tiene que dar de baja y lo tiene que dar de alta.
esos movimientos son los que se reflejan de manera directa en OMEX. Jurídicamente no están obligados a presentar esa declaración porque la ley no dice que cuando terminen y cuando inicien en la misma institución deban presentar las declaraciones, ¿no? Ahorita les voy a hablar un poquito más de las normas. Les explico también, hay quienes todavía nos quedamos con ese chip de la ley del acuerdo, de la Ley Federal de Responsabilidades y del acuerdo de la norma del padrón de sujetos obligados. Es muy importante que ya no consideremos esos criterios. Hoy en día todavía hemos tenido algunas consultas donde nos han preguntado, oye, el servidor público era operativo, lo hice jefe de departamento, tiene que presentar declaración patrimonial. Hay que tener mucho cuidado con eso. La Ley General de Responsabilidades dice actualmente que todos estamos obligados a presentar una declaración de situación patrimonial. Anteriormente, la Ley Federal de Responsabilidades nos establecía criterios para identificar quiénes estaban obligados y quiénes no. La Ley General dice todos estamos obligados. El hecho de que todos tengamos esa calidad de obligados no significa que vayamos a presentar de momento la declaración de situación patrimonial. No, hay algunas personas a las que todavía no les es exigible que presenten la declaración de situación patrimonial. Entonces, una cosa es tener la calidad de obligados y otra cosa es que se les pueda exigir presenten la declaración o no con base en los movimientos que llegue a tener el servidor público. Para el caso de la declaración de modificación, ¿quiénes sí están obligados a presentar declaraciones ahorita en mayo? Los servidores públicos que estén activos en el mes de mayo y que se hayan desempeñado como servidores públicos el año inmediato anterior. Si cumple con esas dos condiciones, tiene que presentar la declaración de modificación. Para esto ustedes tienen que, si es una tarea muy importante del órgano interno de control, tienen que hacer un análisis de la información que incluso actualmente a lo mejor ya debe de estar cargada en su sistema OMEX. La idea es que ustedes identifiquen si los servidores públicos tienen caen en estos dos supuestos, y si caen en estos dos supuestos, entendemos que está obligado y le podemos hacer exigible la presentación de su declaración patrimonial. ¿Quiénes no van a presentar declaración patrimonial? Pese a que el área de recursos humanos, porque esa información de mayo la reportan incluso desde el mes de abril, de estos días ya se empieza a reportar. No obstante que la hayan reportado en el sistema, tenemos que tener mucho cuidado con estos dos supuestos. Hay servidores públicos, todos los servidores públicos, quienes no se encuentran, los que ingresaron o los que antes del 19, la entrada en vigor de la Ley General, no estaban obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial. A ellos de momento no les vamos a exigir que presenten la declaración de modificación, es decir, todos los que tenían niveles operativos o que no caían o que no tenían el supuesto de las funciones que marcaba la norma. Acuérdense que ellos todavía están en esa situación suspensiva del acuerdo que se emitió por el comité el 14 de julio de 2017, ellos todavía están en espera de que se emitan los formatos. Si ustedes ven a estos servidores públicos que se los reportó el área de recursos humanos para este mayo con obligación a presentar declaración, los tienen que excluir porque a ellos todavía no les podemos exigir que presenten esta declaración. A los servidores públicos que ingresaron al servicio público entre enero y mayo, ¿sí? Y que no fueron obligados el año inmediato anterior, es decir, que ingresaron por primera vez al servicio público entre enero y mayo, presentan su declaración de inicio. A ellos no les voy a exigir que presenten la declaración de modificación, sin embargo, puede darse el caso que ustedes tengan dentro de su listado, de su padrón en el sistema, a servidores públicos que los hayan aún así reportado. Entonces, es tarea de ustedes, ahí les pedimos el apoyo para que se haga esa depuración. Otra observación que pues les hago de manera amplia es que sí se valide la información con su área de recursos humanos. A veces ya unos presumen que por el hecho de estar en el sistema ya es en automático obligado a presentar declaración. Por eso les comento, es importante que tomemos en cuenta estos criterios para que
podamos ver si le podemos exigir al servidor público que presente o no la declaración. Y el último supuesto es que haya servidores públicos que durante el mes de mayo presenten su renuncia o bueno, ya se retiren del servicio público, y la condición es que en el mes de mayo presenten su declaración de conclusión. Solo en esos casos va a estar exento de presentar la declaración de modificación, pero hay que tener mucho cuidado porque habrá servidores públicos que concluyan en el mes de mayo, pero van a decir yo tengo 60 días, la ley me da 60 días para presentar mi declaración. Si hay un servidor público que se encuentra en ese supuesto, efectivamente tiene 60 días, la puede presentar en junio, pero también está obligado a presentar la de modificación. El criterio es que concluya en mayo y que presente en mayo la declaración de situación patrimonial. Entonces, con estos supuestos que les acabo de comentar, ustedes tendrían que identificarlos en el sistema de omisos y extemporáneos y empezar a hacer la exclusión de cada uno. Nos hemos encontrado que hay algunas instituciones que dicen es que yo no puedo llegar al cumplimiento y no sé si el servidor público cumplió o no. Lo que les recomendamos ampliamente es si ya llevaron a cabo ellos esta detección, esta verificación de los servidores públicos. Teniendo una vez los criterios, técnicamente ustedes cómo lo pueden realizar, es lo que les voy a explicar. Dentro del periodo de verificación, muchos, como ya sabrán, el periodo de verificación es el plazo de un mes que se les otorga a través del sistema de omisos y extemporáneos para que ustedes puedan llevar a cabo el análisis de la información de los servidores públicos, identificar si está obligado o no a presentar la declaración o si ya la presentó y el sistema no identifica el cumplimiento, y ir al sistema de omisos y extemporáneos y generar la exclusión correspondiente. Eso es lo que ustedes deben de realizar. Para el mes de mayo, el periodo de verificación inicia, de hecho en el mes de mayo, todo el mes de mayo pueden ustedes empezar a generar el proceso de exclusión, termina por lo regular a finales de junio, pero se les recomienda incluso hoy en día, aunque no esté abierto el periodo de detección, si ustedes ingresan al sistema ya van a ver cargada la información, entonces ya pueden de hecho empezar a validar la información, incluso hacer un comparativo ahí con el área de recursos humanos y decirle, oye, mandaste tantos, es correcto, de los que mandaste, quiénes ya no están, para que ustedes puedan realizar la verificación y la exclusión correspondiente. Es lo que les comentaba, ver si es exigible la presentación de la declaración patrimonial. Aquí les comento nuevamente, se sugiere se valide la información con el área de recursos humanos. Sí es importante que tengan ustedes mucha comunicación con su operador RUSP. Nos hemos encontrado, yo entiendo que la rotación de personal a veces en los órganos internos de control es mucha y que a veces quien llega no sabe efectivamente el proceso, por eso en un principio les explicamos, es área de recursos humanos, nos envían la información y todo el proceso se lleva en los otros dos sistemas que es OMEX y Declaranet. Hay órganos internos de control incluso que pues no tienen esta comunicación con su área de recursos humanos, es importante que la tengan para llevar a cabo estos procesos. Ahora, hay servidores públicos que también estando obligados a presentar la declaración patrimonial, el sistema no reconoce el cumplimiento. Sí está obligado a presentar una declaración, pero como les comentaba anteriormente, hay servidores públicos que por errores en la información, el sistema no logra identificar el cumplimiento. Mucho cuidado, a veces nos llaman y nos dicen, es que tu sistema no identifica el cumplimiento y ya tengo el acuse del servidor público. Lo que hacemos es, de hecho yo lo que hago es efectivamente ver que ya presentó la declaración y empiezo a validar, los campos que deben de validar ustedes es el nombre, el RFC, CURP y en el caso de la declaración de inicio o conclusión, la fecha de inicio o conclusión precisamente. Si alguno de esos datos es incorrecto o está mal, o que el servidor público dijo que había concluido el 1 de mayo, cuando en realidad pues es 30 de abril, porque a veces no pueden concluir en fechas iniciales, por ejemplo. Entonces, pero él dice, pues yo me acuerdo como que dejé de elaborar, como la presentan ya hasta los últimos días, pues no tienen la documentación y entonces ponen fechas aproximadas. Si recordemos que los sistemas pues no hacen un análisis como nosotros, los sistemas simplemente
cruzan pues valores y si no coinciden, el sistema difícilmente va a identificar el cumplimiento. Entonces, si hay servidores públicos que todavía los tengan ustedes como pendientes en el sistema y que ya hayan presentado su declaración patrimonial, lo que tienen que hacer es ustedes pues revisar la información de los pendientes en el sistema, ir a la consulta pública. En la consulta pública, pues como ustedes verán, se incluyó el número de comprobación. Anteriormente no estaba y nos decían es que ya no puedo localizar al servidor público, ¿cómo le pido su acuse? No lo puedo localizar. Sobre todo aquellas instituciones que tienen alguna institución en alguna otra entidad, pues es difícil pedirle al servidor público el acuse. Lo que se hizo es incorporar el acuse de la declaración en la consulta pública y cuando ustedes consultan la información, pues van a ver ahí una serie de numerillos adelante de la declaración. Ese es el número de comprobación y ese lo pegan, lo copian y lo pegan en OMEX y lo que hace el sistema es reconocer el cumplimiento. Ahorita les voy a explicar de qué manera. Entonces, nuevamente insisto, la consulta pública, van a la consulta pública y si es el caso, pues lo deberán excluir. Les explico de manera general cómo lo pueden hacer en el sistema de omisos y extemporáneos. Ingresan a la plataforma de OMEX con el usuario y la contraseña que les fue designada. Esa se pide aquí al director general de responsabilidades y se les otorga la contraseña correspondiente. Tienen que ir a la pestaña de seguimiento, detección. Aquí de hecho está muy detallado el procedimiento. Pestaña seguimiento, detección, reporte de cumplimiento, ingresan el periodo que para esta fecha nos corresponde modificación 2019 y le damos en generar reporte. Yo puse aquí como ejemplo, aquí la Secretaría de la Función Pública nada más. Al generar la búsqueda tenemos un total de obligados de 2,234, que son los que nos reportó el área de recursos humanos. Insisto nuevamente, no significa que todos estén obligados a presentar declaración, hay que ver si actualizan los supuestos que prevé la infografía que incluso ya se les hizo llegar a sus correos electrónicos. De estos 2,234, en nuestro caso se cumplieron 2,226, hubo un extemporáneo, 7 servidores públicos pendientes. Esto es lo que me interesa en realidad, los que cumplieron ya no me interesan, ya cumplieron, los que me interesa analizar son estos servidores públicos que están pendientes. Si yo doy clic a ese número que está ahí, si está marcado en color azul, me va a desplegar el detalle de esos 7 servidores públicos o los que tengamos nosotros allí. Dentro de las columnas que encontramos, pues son los datos del servidor público. Ustedes ahí pueden ver nombre, RFC, que son los métodos de consulta, pues valga la redundancia, en la consulta pública del sistema de Claranet, y donde dice si cumplió o no cumplió, hay una columna donde dice si el servidor público no cumplió o no cumplió con la declaración, también está habilitado en un color azul y aquí ustedes pueden dar clic sin ningún problema para que les despliegue la pantalla y puedan ustedes hacer la exclusión correspondiente. Nuevamente insisto, hay 2 formas o 2 mecanismos de excluir a los servidores públicos. El primero que les aparece es por error en el RFC o en otro dato, es el que les comentaba. El servidor público sí está obligado, pero el sistema no reconoce el cumplimiento. Entonces, al ir a la consulta pública, extraigo el número de comprobación. Al seleccionar error en el RFC u otro dato, en automático me selecciona para que ingrese el número de comprobante, es el número de comprobación que viene en la consulta pública. Lo ingresan comentarios correspondientes, el servidor público sí presentó, pero el sistema no identificó el cumplimiento. Les sugiero que sean muy breves en esos comentarios porque si ponen o se exceden de, creo que son 250 caracteres, cuando ustedes le den guardar, el sistema no les va a dejar guardar la información. Entonces, nada más hay comentarios muy breves. ¿Y cuál es el efecto de este mecanismo de exclusión que yo le he llamado siempre reconocimiento de declaración? Pues bueno, que el sistema haga que se reconozca la obligación del servidor público y se tenga como que cumplió el servidor público con la obligación y evidentemente pues va a ser una vista menos para ustedes. El segundo mecanismo es cuando ya identificamos que el servidor público no actualiza ninguna hipótesis de exclusión que prevé, en este caso la norma,
el acuerdo o la infografía que les enviamos y el acuerdo que emitió el comité coordinador y la propia ley, evidentemente. Si no actualiza ninguno de esos supuestos, entonces lo ponemos como que no es obligado a declarar en el ejercicio y de igual manera justificamos, la justificación también tiene que ser muy breve, si no igual no les va a dejar guardar la información. El efecto que va a tener este tipo de exclusión es que me va a reducir el número o el total de sujetos obligados. Si había mandado el área de recursos humanos 10, pues ahora voy a tener 9 y sobre ese número voy a calcular el porcentaje de cumplimiento, que al final del día los dos nos ayudan a aumentar el porcentaje de cumplimiento. Pero más allá de aumentar el porcentaje de cumplimiento, la idea es que ustedes sepan este proceso, este procedimiento para que no les estén llegando vistas de manera innecesaria, inicien expedientes de investigación, los cuales van a tener que concluir en archivo porque pues al final del día se dieron cuenta que no estaba obligado o que siempre sí presentó, pero el sistema no identificó. Esa es precisamente la finalidad de exponerles precisamente el tipo de exclusión. En realidad es todo lo que yo les iba a comentar y nada más muy breve. Se está trabajando en coordinación, la Dirección General de Responsabilidades en coordinación con el área de tecnologías de información en un nuevo aplicativo de Omex, el cual pues digo aquí nada más tenemos la pantalla principal, muy probablemente estamos acostumbrados a ingresar a Omex, pero es probable que esa liga se cambie o se mantenga la misma y ya les aparezca el nuevo aplicativo. Se están haciendo algunas mejoras porque pues bueno, para que ustedes puedan ver no sé, de primera vista a lo mejor las vistas que tienen, cuáles ya se atendieron, cuáles no. La idea es hacerle unas mejoras ahí a la aplicación que actualmente tenemos, pero por si en algún momento ingresan y resulta que ya no me aparece la misma pantalla de antes, esa es la presentación o la nueva presentación que vamos a tener. Y pues por mi parte es todo, no sé si tengan alguna duda, pues vamos a abrir el espacio precisamente para las preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención.